Un abrazo de apoyo. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, visitó este lunes por sorpresa Kiev y se reunió con su homólogo Volodymyr Zelensky a 4 días de que se cumpla el primer aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Biden ya está en Polonia después de más de 5 horas de visita en suelo ucraniano, donde anunció un nuevo paquete de $500 millones de ayuda. Hay un tercer caso en el mundo que ha conseguido curarse del VIH. Se lo conoce como el paciente de Düsseldorf y superó el virus gracias a un trasplante de células madre para tratar una leucemia. ¿Cómo funcionan estas terapias? Tenemos análisis. Aumenta a 40 la cifra de muertos por los deslaves en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Hay decenas de desaparecidos, mientras cientos de rescatistas buscan por supervivientes en una tragedia que enluta las celebraciones del carnaval. Momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Comenzamos con la actualidad de la guerra en Ucrania y la visita sorpresa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev. El mandatario norteamericano ya partió de la capital ucraniana y arribó en las últimas horas a Polonia, como ven en las imágenes, en donde se espera que entregue un discurso desde Varsovia este martes. Esto se interpreta como un contrapeso a una locución que dará el presidente ruso Vladimir Putin en el marco del Estado de la Unión. En total, fueron más de 5 horas las que estuvo Biden en suelo ucraniano, a 4 días del primer aniversario de la invasión rusa. Irene Savio, una de nuestras enviadas especiales sobre el terreno, tiene más detalles de esa visita. Una visita sorpresa, pero también muy simbólica y que podría aumentar el tono del enfrentamiento entre Rusia y Occidente, es la que ha hecho hoy Joe Biden aquí, a la capital ucraniana. El mandatario estadounidense se ha desplazado hasta Kiev en una jornada en la que no han faltado de volver a oírse las sirenas antiaéreas. De hecho, las sirenas han sonado precisamente cuando el mandatario de Estados Unidos se encontraba caminando por las calles de Kiev. Y en estas circunstancias, Biden ha anunciado otro paquete de ayuda por 470 millones de euros en un momento en el que los expertos dicen que Rusia se está preparando para una guerra que aún durará por mucho tiempo. Aún así, la Casa Blanca ha informado que comunicó al Kremlin del desplazamiento del mandatario estadounidense a Ucrania con antelación para evitar mayores tensiones. Mientras tanto, la Unión Europea anunció que prepara una nueva serie de sanciones contra Rusia. El jefe de la política exterior del bloque comunitario, Josep Borrell, aseguró que para esta semana estaría aprobado el que sería el 10º paquete contra el Kremlin y que tendría por objetivo medidas contra 4 bancos, así como la importación y exportación de algunos productos rusos. We are on the way of approving it. Estamos en camino de aprobarlo y creo que se aprobará en las próximas horas o en los próximos días antes en cualquier caso. Before the 24, in any case. The 10th package of sanctions will be approved. El 10º paquete de sanciones se aprobará por procedimiento escrito antes del 24 de febrero. Los obstáculos que aún subsisten serán superados. Este es el compromiso de nuestros ministros. This is the commitment of all ministers. Dejamos de un lado de la guerra en Ucrania. Nuevamente, Turquía y Siria fueron sacudidas por 2 fuertes sismos que hasta el momento dejan 3 fallecidos y más de 200 heridos en suelo turco. De acuerdo con las cifras oficiales, ya son más de 47.000 las víctimas mortales que dejan los terremotos del pasado 6 de febrero. La reciente actividad sísmica pone aún más presión sobre los equipos de búsqueda y rescate, a lo que recientemente se ha unido la demolición y reconstrucción de edificios. La tierra volvió a temblar en el sur de Turquía. La provincia de Hatay, una de las más afectadas por los devastadores sismos de hace 2 semanas, se estremeció de nuevo con 2 terremotos de magnitud 6.4 y 5.8. que revivieron el pánico entre la población. La gente entró en pánico, fue un terremoto muy fuerte, había edificios cerca de las carpas donde estábamos, entonces la gente quedó aislada de sus familias. Nuevos edificios destruidos sobre un paisaje en ruinas.
centenares de heridos y varios muertos. En horas de la tarde, durante el temblor, muchos se encontraban en improvisadas tiendas de campaña, donde sobreviven a temperaturas bajo cero tras haberlo perdido todo. Todo el mundo empezó a gritar cuando se produjo el terremoto. La gente entró en pánico y empezó a llorar, a gritar, y estaban en estado de shock cuando bajaron. Si seguimos viviendo con este miedo y si hay más réplicas, nos quedaremos en tiendas de campaña. Buscaremos refugio hasta que la situación se calme. Según las autoridades turcas para la gestión de desastres, se han registrado más de 6.200 réplicas en los últimos 15 días y afirman que se seguirán sintiendo durante un año debido a la fuerza del primer temblor. Iba a pasar, era predecible, lo estábamos esperando, ahora esperamos más. Todo el mundo debería estar más preparado para esto. Los peores terremotos en décadas dejan ya más de 47.000 muertos en el sur de Turquía y el noroeste de Siria, y miles más sin hogar, mientras continúan buscando supervivientes y las autoridades locales inician las labores de reconstrucción. Este lunes el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, prometió desde Ankara la ayuda humanitaria por el tiempo que sea necesario. En otros temas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su preocupación por los planes del gobierno de Israel, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que van encaminados a legalizar la construcción y expansión de los asentamientos de ciudadanos israelíes en tierras palestinas. La representante permanente de Malta ante la Organización de Naciones Unidas, que presidió la sesión, dijo que esta actividad solo empeora el conflicto entre israelíes y palestinos. Por su parte, el premier israelí afirmó que dicha declaración niega el derecho histórico, afirmó, a los judíos sobre el territorio en el que se encuentran. El Consejo de Seguridad reitera que las continuas actividades de asentamientos israelíes están poniendo en peligro, peligrosamente, la viabilidad de una solución de dos estados basada en las líneas de 1967. El Consejo de Seguridad subraya enérgicamente la necesidad de que todas las partes cumplan con sus obligaciones y compromisos internacionales. Se opone enérgicamente a todas las medidas unilaterales que impidan la paz, incluidas, entre otras, la construcción y expansión israelí de asentamientos, la confiscación de territorios palestinos en tierra y la legalización de los asentamientos, la demolición de viviendas palestinas y el desplazamiento de civiles palestinos. Una esperanzadora noticia fue publicada por la revista especializada Nature. Hablamos de un estudio sobre el tercer paciente curado del VIH, el conocido como paciente de Düsseldorf, una ciudad alemana. Es un individuo cuya identidad se mantiene en secreto y que logró erradicar cualquier rastro del virus después de un trasplante de células madre para tratar una leucemia. Conectamos en este momento con el doctor Eric Delgado Zárate, magíster en enfermedades infecciosas y VIH, especialista en epidemiología y salud pública. Señor Zárate, ¿cómo funciona? Primero que todo, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo funciona este tipo de tratamientos y qué tan posible es que estas terapias se hagan a gran escala? Pues ha sido aplicadas que tienen leucemia y en este caso un paciente con linfoma. Realmente son pacientes que tienen enfermedades asociadas al VIH, donde lo que se busca es a través del trasplante de médula ósea poder generar la capacidad de que en un momento dado se genere la presencia de mutaciones en el momento en que se hace la donación de la médula y con esto lograr prevenir la replicación del virus del VIH. Sin embargo, es muy importante explicar que este tipo de terapias no se pueden llevar a gran escala. Son terapias altamente costosas, pero además de eso requieren de muchos estudios y además de eso no todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapias. Generalmente lo que hemos visto con el primer paciente, lo conocemos como el paciente Berlín, el segundo paciente que lo conocemos como el paciente Londres, es que se ha logrado la implementación o el lograr una mutación que lleva finalmente a que los pacientes finalmente presenten este tipo de cura, pero no es una terapia aplicable a toda la población o a más de los 37 millones de personas que habitan en el planeta después en este momento con diagnóstico de VIH.
Nos habla usted de que son terapias caras, que no todo el mundo las puede recibir. Profundizando en ese tema, ¿qué riesgos tienen este tipo de trasplantes? Bueno, de trasplantes tenemos expuestos a las personas que se someten a ellos principalmente a enfermedades infecciosas, a complicaciones de tipo infeccioso que pueden llevar a la muerte de los pacientes. Y además de esto, que no se garantiza 100%, ya que esto requiere una serie de seguimientos al cabo de 2 o 3 años. La revista hace la publicación el día de hoy, pero realmente este paciente lleva con un seguimiento de más de 4 años, en el cual se ha logrado determinar que efectivamente no hay trazas del virus, o las pocas trazas que hay en este momento en su organismo no tienen una replicación activa frente a la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Zárate, por haber estado con nosotros con este análisis aquí en France 24 sobre este caso del tercer paciente curado del VIH. Muchas gracias. Es importante transmitirle a todos los pacientes de VIH que deben mantener el acceso a la terapia antirretroviral, que esto es lo que en este momento nos está llevando no solamente a la indetectabilidad, sino al impacto positivo, la morbilidad y mortalidad de la enfermedad. Gracias. Era el doctor Zárate. Vamos a cambiar de tema. En noticias de América Latina, las autoridades del estado de Sao Paulo, en Brasil, reportan al menos 40 muertos y más de 300 damnificados tras un fin de semana de lluvias récord. El gobierno estatal decretó la calamidad pública y anunció la liberación de 1,3 millones de dólares de ayudas para las tareas de rescate. Mientras tanto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva visitó la región y prometió paliar los daños. Caos y destrucción tras una fuerte jornada de lluvias récord que afectó el norte del estado de Sao Paulo en Brasil, en especial en la ciudad de São Sebastião, durante el fin de semana de carnaval, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. El gobierno de Sao Paulo decretó el estado de calamidad pública por 180 días en las 5 ciudades más afectadas y el presidente Lula da Silva prometió una acción coordinada. Puedo garantizar que mis ministros y el gobernador están dispuestos a dialogar para que podamos trabajar conjuntamente para reparar de manera efectiva los daños que la lluvia ha ocasionado aquí en São Sebastião. Las lluvias acumularon unos 600 milímetros, superando el nivel que se esperaba para todo el mes de febrero. En medio del carnaval, además de los cientos de personas que se vieron obligadas a evacuar sus hogares, muchos viajeros que decidieron pasar sus vacaciones en la región también tuvieron que evacuar. Desastre por el que el gobierno local ya ha anunciado el desembolso de alrededor de $1,5 millones para las tareas de rescate y reconstrucción. Ayer no pudimos sacar nuestro auto, así que está dañado y casi perdemos otras cosas de dentro de casa. La situación está crítica, solo tenemos una salida para ir hacia Sao Paulo. Está todo inundado. Estamos medio aislados aquí. Con ráfagas de viento que marcaron hasta 55 kilómetros por hora, el Instituto Nacional de Meteorología reportó que las lluvias continuarán en la zona costera del estado en los próximos días, lo que podría agravar la situación. Precisamente esa tragedia en Sao Paulo enluta las tradicionales celebraciones del carnaval en Río de Janeiro. Este lunes se vive la última jornada de desfiles antes de que se decida qué escuela de samba es la ganadora. Previamente, nuestra corresponsal en Río, Valeria Sacone, nos envió el siguiente informe. Última noche de desfiles en el Sambódromo de Río de Janeiro, 6 escuelas, la primera Paraíso de Tuyutí a mi espalda para una competición que está llena de reglas porque cada escuela puede tener de 2.500 a 3.200 miembros, además la batería, la orquesta puede tener mínimo 200 músicos, tiene que haber alas de mínimo 100 personas y todo tiene que estar en su lugar. Recordamos que en los últimos años muchas escuelas padecen de gigantismos, hacen carros alegóricos enormes que no consiguen pasar la curva y entrar en esta avenida que mide 700 metros y entonces se crean espacios entre las alas que hacen perder puntos. Estamos oyendo los fuegos artificiales que marcan el inicio del primer desfile. Noche de fiesta, el miércoles tendremos el resultado de una fiesta que no solo genera alegría para el pueblo, sino también mucho dinero, 870 millones de dólares de facturación, según los datos oficiales del Ayuntamiento
más festivo imposible ese ambiente de Valeria Sacone. Así terminamos este informativo aquí en la pantalla de France 24. Ustedes quédense con nuestra señal y también visiten nuestro sitio web france24.com.